es verdad, y que la oposición quiere fabricar un escenario catastrófico también es verdad. Nuestra conocida Xóchitl Gálvez, la señora botarga, y no me burlo de ella quiso ser botarga, decisión libérrima, expresión de su voluntad, protestar y actuar, en lugar de sin botarga, con botarga en el Senado en ejercicio de sus funciones. Xóchitl Gálvez pedirá ante tribunales que AMLO sea inscrito en el registro de violentadores. No saben la violencia que ejerce el presidente contra esta señora, a pesar de que ya le dijo el INE que no hay la llamada violencia política de género, ni ninguna otra, que es utilizada esta por un montón de sinvergüenzas, entre ellas Lili Téllez y esta mujer, para acusar falsamente a cualquier hombre de cualquier cosa. Porque además en la lisa política, el acusar a alguien, como ya lo he dicho, de corrupto cuando lo es, no es violencia. Y si es mujer, no es violencia política de género, porque es la verdad. Y además se entra en política y se tiene un papel público para resistir la crítica pública o sufrir la crítica pública. Pero por todos lados le buscan y entonces quiere que lo inscriban. El Financiero nos dice que además, Xóchitl Gálvez en su campaña tiene ya una lista, tiene lista una denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador por violar el Código Fiscal y el secreto bancario. Delito de delitos, porque estos sí son delitos, según ella. No es delito robar del erario, no es delito enriquecerse a costa de los mexicanos, no es delito haber fabricado una fortuna, enriqueciéndose inexplicable e ilícitamente, por tanto, de la noche a la mañana, de vender gelatinas a gran empresaria, puesto que simultaneaba con o cargo o función empresarial que ejercía simultáneamente con la de senadora o funcionaria pública en los gobiernos desde Fox y desde luego con la amistad, la complicidad y seguramente con una intimidad mafiosa con todos los grupos que permanecieron en el poder durante los sexenios anteriores. A Xóchitl Gálvez le preocupa mucho que se difunda el secreto bancario, es decir, que se evidencie ante el pueblo de México que es una corrupta. No le preocupa ser corrupta, le preocupa que se sepa que es corrupta y califica como delito el que se sepa que es corrupta o el que se difunda su carácter de corrupta. Más bien esto último, no lo primero. Es decir, a esta mujer, que es una cínica, no le da la gana explicarnos al pueblo de México por qué, o a los mexicanos, por qué ella llegó a tener tanto dinero y por qué adquirió tantos contratos, concesiones y favores públicos, al mismo tiempo que estaba en el entramado del poder público, del poder político. Ha señalado que es un mal mensaje a los empresarios mexicanos luego de que AMLO expusiera información sobre las empresas de las senadoras. Para los verdaderos empresarios esto no es un mal mensaje, es el mensaje correcto. El mal mensaje era aquel que ella y sus cómplices constantemente emitían, de que en México era factible evadir los impuestos, ganar grandes fortunas y no pagar nada de impuestos. Que era factible, por ejemplo, favorecerse de dinero público y que era posible estar en tramas de corrupción sin ser sancionado. Esos eran los mensajes torcidos al empresariado mexicano. Hoy el mensaje al empresariado mexicano es: si eres un buen empresario, si cumples con la ley y con tus trabajadores, si procuras verdaderamente cumplir con tu función y tu vocación, el país te lo agradecerá y no sufrirás ninguna consecuencia negativa porque estás cumpliendo. Pero si eres un individuo que no empresario, sino traficante de influencias, como los hay muchísimos, entonces sufrirás las consecuencias de la ley. Con secreto bancario o sin él. Con secreto en Hacienda o sin ella. Pero además, como el bien público está primero,
como el bien público está por encima de todo, esta difusión es de orden público. Es imprescindible. Es la información que el inefable INAI nunca difundió. Porque dicen que el INAI es un organismo transparentísimo que nos comunicaba a todos los mexicanos todo, menos la corrupción de sus cómplices. Y vamos a hablar de este señor Raimundo Rivá Palacio, un sinvergüenza, un mentiroso, un individuo calumniador. Y en ocasiones pasadas se ha demostrado al principio de este gobierno. Pero miren nada más cómo les digo que están tratando de sembrar el miedo. No queremos otro Colosio. Y si Xóchitl Gálvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de la droga, bajo la racional de tus enemigos son los míos. ¿Qué quiere decirnos este sinvergüenza de Rivá Palacio? Lo primero, que el presidente es un individuo tan criminal como otros y que puede mandar a asesinar a esta mujer. Y que lo puede hacer a través de los narcotraficantes que dice son cómplices del presidente. O sea, lo acusa de tener intenciones criminales, lo acusa de construir un escenario para ejecutar un crimen y lo acusa de tener complicidad con el narco para ejecutar dicho crimen. Todo ello era imputable a los gobiernos anteriores, no a este. Sin embargo, lo que hay que hacer, porque eso es lo que le encomendaron a Rivá Palacio, es traer el pasado al presente para decir que un escenario terrible en nuestro país en 1994 se puede repetir. Y Xóchitl Gálvez es la víctima, la potencial víctima, y no me extrañaría que inclusive estuvieran dispuestos a sacrificarla. Es una idiota útil, ella no se da cuenta. Nos habla de otro individuo nefasto, López Dóriga. Se le ha demostrado en infinidad de ocasiones que lo que el señor hizo fue enriquecerse a partir de la mentira y del trabajo que consistía en mistificar, en trastornar la verdad a favor del grupo dominante en México, de aquel que no quería que el pueblo supiera nada. Ahora que el pueblo sabe mucho más y que el pueblo está asistido y auxiliado por quienes quieren transmitirle la verdad, López Dóriga hace responsable a Andrés Manuel López Obrador, entre comillas, por cualquier cosa que le pueda pasar. Cualquier cosa que le pueda pasar, cualquier cosa ya le pasó, como por ejemplo volverse millonario sin trabajar. Ahora acusa al presidente y sugiere que el presidente quiere hacer algo en su contra. Ya lo hemos vivido. Lili Téllez también hizo lo mismo y algunas otras personas que han fingido o atentados o han acusado al presidente de cosas que el presidente nunca va a hacer. Porque el presidente no es un asesino, no es un sinvergüenza de su calaña, no es una persona sin principios ni sin moral y no acude a este tipo de decisiones o de expedientes en contra de sus adversarios, en contra de sus enemigos. Ellos sí hacen de todo, desde que Fox quiso descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador antes de la elección de 2006, con ese criminal desafuero, delictivo, que sin embargo hoy el mismo criminal dice que lo único que lamenta es no haber concluido con éxito su intentona criminal. Y aquí, nuevamente, atentado contra Xóchitl o contra un periodista. Eso es lo que están pensando o sugiriendo. Lo ven ustedes con Rivá Palacio, lo ven con López Dóriga. Hay que sembrar esa idea, lo mismo que con la inseguridad. Estar atentos es importante de aquí en adelante, alerta. ¿Por qué? Porque van a tratar de viviendo en ese mundo de ficción, fabricarnos una pseudo realidad, una virtualidad que nosotros tomemos por verdad. Son maestros en eso. No sean sucios,
perversos, dice Andrés Manuel López Obrador, pero sí lo son, y hay que tener cuidado. Este artículo de otro individuo impresentable, perdón que hoy hable de tantos de estos, pero es imprescindible conocer al adversario, saber qué dice y por dónde va. Hay algunas personas bien intencionadas que respaldan al presidente de la República y que dicen que no, es que no hay que hacerle el caldo gordo a esta gente. No, es que no hay que engrandecer a Xóchitl Gálvez hablando de ella. No, es que no hay que hablar de lo que dicen los periodistas que están en contra del presidente. Muy al contrario, yo estoy en contra de esa opinión. Hay que evidenciar, hay que hablar, hay que exhibirlos, hay que llegar hasta el último rincón del país, haciendo ver y proclamando que son unos sinvergüenzas y que son enemigos de México. Y para ello hay que conocer lo que dicen, hay que saber lo que hacen, no hay que barrer debajo de la alfombra. Carlos Marín dice en un artículo que se llama AMLO, Xóchitl y los complotistas del 26 de los Corrientes, como si pudiera controlar lo que sus arrebatos desatan entre sus fanáticos, así nos llama este señor, este sinvergüenza nos llama a ustedes y a mí fanáticos. El presidente López Obrador insiste en victimizarse cuando algo le disgusta, cosa que no es cierto. Su embestida contra Xóchitl Gálvez le ha puesto en riesgo de ir a la cárcel y le ha infundido miedo de sufrir agresiones físicas a la pobre mujer. Reventadores de Morena le frustraron un mitin en Oaxaca y le hizo tomar la ingenua precaución de no usar su bicicleta. Es que ya le está costando mucho pedalear. Hay que hacer otros ejercicios, ayudan. Tonterías, absurdos, mentiras y calumnias. Este lunes Aguilar Camín, otro plumífero de los suyos, otro pseudo intelectual orgánico, porque no son intelectuales, publicó que el presidente activó ya las denuncias penales, así le gusta decir Aguilar Camín, que se cree heredero y sucesor del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Activó ya las denuncias penales, que a su vez activarán la investigación de las fiscalías para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de la contienda presidencial. Hablan de lo que ellos hicieron y creen que el presidente es igual. El presidente lo único que hace es decir la verdad y defendernos a todos y defender a México de estos individuos que quieren su perdición. Sacarla de la contienda presidencial. La fabricación de delitos con fines políticos es un teatro que tiene bien montado este gobierno. El presidente, ¿a quién le han fabricado delitos políticos? Que no me diga. ¿A quién le han fabricado delitos con fines políticos? Que me explique. Es un teatro que tiene bien montado este gobierno. Eso era antes. Y no solamente fabricaban delitos políticos, sino los del orden común. Delitos también muy graves como secuestro y narcotráfico acusando a inocentes. El presidente tiene en la Cámara de Diputados votos suficientes para maquilar el desafuero de Xóchitl Gálvez. El que la hace no la consiente. Estos individuos ya lo hicieron. Ahora dicen que el presidente lo va a hacer. El presidente ni es inmoral ni es tonto. Xóchitl Gálvez se va a hundir sola. A juzgar por lo que dice, ya se ha llegado a la conclusión de que esta es la única forma de parar a la senadora en su avance electoral. Y dice, igual que Fox con él en 2005. Y este individuo, Aguilar Camín, y este otro, que es Carlos Marín, hablaron en contra de Fox en ese entonces para denunciar la intentona criminal de este para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Claro que no. Pero hoy hablan de estas mentiras y dicen, ahí viene el lobo. Y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo. Y el único lobo que se les va a parecer no es lobo, es más que eso, y es el pueblo, para acabar con la intentona de revertir esta situación favorable a México y regresarnos el mundo de fracaso estrepitoso en el que imperaba la corrupción y el neoliberalismo, que es lo mismo. Pero Xóchitl Gálvez también hoy ya no sabe cómo excusarse. En 2018, según nos dice, y no sabemos si es de 2018, ella se disfrazó, porque no solamente se disfraza de botarga,
sino es muy simpática y podría dedicarse al teatro de carpa o alguna otra cosa así. Se disfrazó de Andrés Manuel López Obrador y grotescamente lo imitó, burlándose de su modo de hablar y creyendo que así divertía a su parroquia. Y probablemente sí, pero indignaba al pueblo de México. Hoy que se le vuelve a presentar este video, grotesco por cierto, y muy mal actuado, porque además es una actriz de muy bajo nivel, en el que imitaba a Andrés Manuel López Obrador y que lleva por título "No necesitamos padrinos, vamos juntos por un cambio inteligente, bla, bla, bla". Dice Xóchitl Gálvez, y lo dice ahora: he visto que de nuevo está rolando este video. Así se expresa ella, es coloquial. Aclaro que no es reciente, es de la campaña del Senado del 2018. O sea, hoy no me burlo como me burlaba en el 2018. Hoy ya no me gusta disfrazarme de Andrés Manuel López Obrador. Hoy me disfrazo de dinosaurio. Hoy uso una botarga. Antes me maquillaba y me disfrazaba, pero me he superado. Y también me encadeno a las sillas, a los sillones, a las butacas del Senado. Es decir, hoy soy una actriz dramática de carpa consumada. Entonces se burlaba y hoy también. Y hoy se burla del pueblo de México. Pero vamos a hablar de Letras Libres, esta revista que es una vergüenza, porque herencia aparente del grupo de Octavio Paz, cayendo en manos de Krause y de Aguilar Camín, de la pseudointelectualidad orgánica del neoliberalismo y del sistema saqueador de México. Fingen intelectualidad para servir a aviesos propósitos criminales, porque es criminal pretender con mentiras defenestrar a este presidente o impedir que el pueblo de México exprese su voluntad, que no es la de regresar a un pasado de corrupción. ¿Cómo funcionan los ataques de AMLO contra Xóchitl Gálvez? Y hay que poner atención porque estos son los que están detrás de todo el armado, de toda la estrategia para generar este estado de cosas que es falso, pero que es, como ya he dicho, de miedo, de desesperanza, de caos, para que creamos que el país con Andrés Manuel López Obrador está así y en consecuencia trasladen una gran cantidad de votos hacia su candidata Xóchitl Gálvez. El presidente busca destruir la reputación de Xóchitl Gálvez. Frente a ello, la senadora debe responder de manera consistente en una narrativa propia que se aleje de la que busca imponer el mandatario. Y aquí le dan unos consejitos a Xóchitl Gálvez. Por ejemplo, dice que para entender los ataques de AMLO, primero debemos entender cómo el lenguaje sirve para activar, y así le llaman, marcos conceptuales que ya existen en la mente de las personas. Por ejemplo, si un familiar le dice "reza mucho por mí, que mañana me pasan cuchillo en el IMSS", el marco conceptual que está activando con las palabras rezar, cuchillo, IMSS, es de peligro, desconfianza y temor. No es cierto. Es de grasejada y de fe religiosa. Pero estos no entienden nada. Porque una gente que dice eso, lo que dice es, en forma coloquial, que lo van a operar. Me pasan cuchillo y que rece, bueno, porque tiene fe religiosa y cree que una oración le puede hacer salir bien de la operación. No lo que dicen estos tontos. Es de peligro, desconfianza y temor. No es cierto. Si la misma persona le dice "estoy contento porque mañana al fin mi doctor me va a operar", es un idiota, porque casi nadie dice esas cosas. Estoy feliz, estoy extraordinariamente contento porque mañana me van a operar. Está describiendo exactamente el mismo evento, pero las palabras "contento al fin" y "mi doctor" activan un marco conceptual de esperanza, sanación y optimismo. El presidente sabe, de modo intuitivo, usar el lenguaje para activar marcos mentales, que le dicen. En el caso de Xóchitl Gálvez, AMLO sabe que al vincular senadora, funcionaria, empresa, contratos y millones, se activa de inmediato el marco mental de corrupción, robo y abuso. ¿Por qué será? Esto porque la mayoría de la gente ya tiene muy arraigada en la mente la idea de que los políticos y altos funcionarios son corruptos y se roban millones mediante contratos para empresas de su propiedad. Vaya que Letras Libres se está desnudando, se está evidenciando. ¿A dónde nos conduce este razonamiento tan pobre? Nos conduce a la conclusión lógica. La gente identifica plenamente, no por este enredo de transformación o trastorno del lenguaje que hace el perverso Andrés Manuel López Obrador, según ellos.
sino porque la gente identifica a Xóchitl Gálvez con la corrupción, como debe de ser. No por una asociación estúpida de ideas, sino porque una persona que hace negocios mientras es funcionario público y se enriquece del modo que se enriquece, cae en aquello que decía mi abuelo: sacristán que tiene cera y no tiene cerería, ¿de dónde la sacaría? Corrupción. Y bueno, sigue este artículo de Letras Libres. Cuando Xóchitl Gálvez contesta en los términos de AMLO, lleva todas las de perder. Si argumenta que los contratos son absolutamente legales, los millones han sido ganados limpiamente. ¿Cómo van a ser legales los contratos si son obtenidos mediante la colusión, la complicidad, el favoritismo y los privilegios que le da el estar en el gobierno? Y sobre todo, cuando violan flagrantemente las leyes y hacen que quien actúa de este modo incurra en una conducta delictiva. Porque ya lo dije hace 8 días, allí está la ley, ahí está el Código Penal que describe perfectamente bien como delictiva esta conducta. Ganados limpiamente, que no, y que la empresa que fundó es honesta, gana AMLO. Si dice que está bien que una mujer que nació pobre se vuelva empresaria y gane millones, también gana AMLO. Cualquier político de oposición que se ponga a hablar de empresas, dinero, riqueza y contratos, pelea en el terreno con las armas y en el momento que el presidente ha elegido. Es que la conclusión a la que llegamos en cualquiera de los dos ámbitos es la misma, que la señora es una corrupta de vender gelatinas a ser magnate. Y a ser magnate precisamente porque ni su empresa ni sus contratos son, como dicen, limpios, son profundamente ilegales e inmorales. Y aquí a los ataques de AMLO no hay que responder ni en sus términos ni con su lenguaje. Ahora van a responderle, aquí viene cómo le asesoran a Xóchitl Gálvez que actúe. Quien repite el marco refuerza el marco. Hay que salirse de inmediato del oscuro callejón en el que el presidente puede golpear sin reglas ni límites y llevar la pelea a otro terreno narrativo. Vamos a escuchar cuál es el otro terreno que le propone Letras Libres a esta mujer. En este caso podría usarse el relato de David contra Goliat. Miren qué bien. Un gobernante poderoso, tramposo, autoritario, ya le están dando la línea. Un gobernante poderoso, tramposo, autoritario e iracundo arremete con violencia y mala fe contra una competidora que no tiene su poder. Letras Libres, demostrando que es un órgano pseudo-intelectual al servicio de la camarilla que está en el poder y al propósito de colocar en la presidencia de la República a una corrupta como Xóchitl Gálvez, mintiendo y calumniando al presidente y adjudicándole todas estas lindezas. Es decir, que es un tramposo, un autoritario, un iracundo, que actúa con violencia y de mala fe contra una pobrecita despojada de poder, a la que, por cierto, defiende Letras Libres y toda la prensa nacional y todos los medios de comunicación nacionales de los poderosos, porque los que no están a favor de esto son pocos y no son poderosos. Pero sí ¿qué tiene Xóchitl Gálvez? Tiene fe, convicción y valor para decir las cosas. Vaya que tiene fe, convicción y valor. Por ejemplo, corría un video en estas semanas, para acudir a un festejo, descubriendo un miembro viril, una cosa grotesca y de una vulgaridad que ninguna persona en nuestro pueblo tolera, y menos en una gente de ese nivel. Y por ejemplo, tiene un gran valor para decir mentiras, tiene un gran valor y una gran convicción para decir vulgaridades y ofender a todos y a México. Y para seguir luchando por sus ideales, a pesar de los riesgos y los costos, que no son ninguno. Parece fácil, pero se requiere una gran disciplina en el mensaje para lograr que este marco de comunicación compita con el de AMLO. Una gran disciplina en la mentira, en la falsedad y en la calumnia. Se puede contrarrestar un ataque tan alevoso y agresivo, ya están calificándolo, sí, pero se necesita una gran disciplina comunicativa. La desinformación no se combate con información, sino con una narrativa alternativa que debe repetirse y repetirse y repetirse de manera consistente. Ese relato alternativo, eso es de Goebbels. Hay que repetir la mentira hasta que se vuelva verdad. Letras Libres se lo está sugiriendo, un método goebbeliano
se lo está sugiriendo a Xóchitl Gálvez. Se lo está ordenando. Este relato alternativo debe enfatizar los valores de quien está siendo atacado, crear la víctima. En la actualidad, la víctima lo es casi todo. Y no tengo tiempo para explicar, pero esto es una estrategia de un triángulo. Después, más adelante, podré explicarlo. Pero lo están haciendo. Y victimizándola. Valentía, honestidad e integridad, virtudes que ella no tiene, los antivalores de quien agrede, prepotencia, ambición y odio, y por qué los ciudadanos debemos ponernos del lado de quien es atacado, justicia, juego limpio, evitar abuso de poder. Fabricar una víctima, fabricar un victimario y un rescatador. Ese es el triángulo. Y además aquí, el pueblo se pone del lado de la víctima, que en este caso, según ellos, es Xóchitl Gálvez, para oponerse al victimario, sobre todo en una época en la que no habiendo racionalidad y estando infantilizada cantidad de la gente, se va directamente con una narración que adjudica el papel de víctima a alguien y se pone del lado de la víctima. En conclusión, Xóchitl Gálvez no tiene el enorme aparato de propaganda. Fíjense esta tontería última y esta mentira. Xóchitl Gálvez no tiene el enorme aparato de propaganda que con los recursos de los contribuyentes el presidente ha creado para destruir la reputación de sus críticos y opositores. El presidente no tiene ningún aparato de propaganda. El aparato de propaganda lo tiene toda la oposición al presidente porque tiene a las televisoras, tiene a los periódicos, tiene a Letras Libres, por ejemplo, a las revistas que se fingen de intelectuales, lo tienen de su lado los opositores al presidente. El presidente tiene solamente la mañanera y tuvo que hacer la mañanera precisamente porque no ha dado dinero a estos individuos acostumbrados a las subvenciones, al llamado chayote, durante los sexenios anteriores, no les ha dado dinero y por eso ellos son sus opositores, además de porque sirven a intereses del grupo oligárquico que ya sabemos que tenía controlado a México y que quiere volver a tenerlo controlado. Eso no se los vamos a permitir. Pero estas mentiras caen por sí solas. No es el presidente el que controla a todos los medios de radio, prensa y televisión. En conclusión, Xóchitl Gálvez, por cierto, el presidente y la verdad y nuestro país, nos tiene solamente algunos que, sin grandes recursos y sin grandes pretensiones, hacemos desde las redes sociales la defensa de la verdad y la defensa de nuestra patria y de este gran proyecto. Pero nosotros no tenemos el poder que tiene Letras Libres o el poder que tienen las televisoras o el poder que tienen las grandes cadenas de radio. ¿Y por qué lo tenemos que hacer inclusive sin recursos? Porque a mí y a muchos como yo no les paga absolutamente ninguna cantidad de dinero el gobierno, porque lo hacemos por convicción. En conclusión, Xóchitl Gálvez no tiene el enorme aparato de propaganda que con los recursos del contribuyente, ya nos lo dijo, insiste, pero tiene a su favor su carisma, que es inmenso, de actriz de carpa, como ya he dicho. Su agilidad y su capacidad, todoterreno para comunicar. Esto ya raya en la estupidez. Dado que los ataques de AMLO en su contra van a empeorar, le ayudaría mucho evitar la dispersión del mensaje y ser disciplinada para responder en sus propios términos narrativos, no en los términos que dicta López Obrador. Haciendo la labor todos los medios contrarios que no reciben chayote y que además de muy